Y bueno, el tema de esta semana es, aquí ocurren milagros, aquí en nuestra congregación, en nuestra casa, en nuestro ministerio. ¿Sí? Y vamos a tomar como fundamento para esta clase el versículo que está en Primera de Corintios 12:10. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo al pueblo de los Corintios, ¿verdad? En aquel tiempo les decía, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vemos con tristeza que hay congregaciones, hay casas, hay ministerios donde no predican los milagros, ¿no? Donde dicen que los milagros no son para estos tiempos, donde dicen que los milagros fue nada más durante el tiempo de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro cuando Jesús ya había ascendido a los cielos, tuvo un encuentro con Dios, con Jesús, y de él, de ser Saulo el perseguidor de cristianos, a cambiarle el nombre y ser Pablo, Pablo el apóstol, el que instituyó en aquel tiempo más iglesias, muchas iglesias en todos los pueblos. Él cita que aquí en Primera de Corintios que Dios nos ministra el hacer milagros, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro. En aquel tiempo le estaba hablando de los dones del Espíritu Santo, de los talentos, de la palabra profética, sí, de profecía y de todo aquello que viene a través del Espíritu Santo, que a todos nos los da porque está hablando en tiempo presente. Y además en ese tiempo ya no estaba Jesús con nosotros en la tierra, ya había ascendido, ya estaba a la derecha del Señor nuestro Dios. Y en ese tiempo Pablo dice que estaba el hacer milagros y todavía aún en estos tiempos yo, yo les firmo en papel que todavía hay milagros. Yo he sido testigo, yo les doy testimonio de milagros en mi vida, en la vida de los demás. Yo lo he visto y yo sé que el poder sobrenatural del Señor nuestro Dios es real y es verdadero. ¿Sí? Y la mayoría de personas de diferentes religiones van a sus iglesias o lugares de reunión sin expectativa alguna de ver un milagro o algo sobrenatural. Para ellos la asistencia es una norma, un ritual que deben cumplir. Mas, sin embargo, nosotros los cristianos tenemos un Cristo resucitado que sigue obrando milagros entre su pueblo. ¿Sí? Hoy aprenderemos sobre el Dios que hace milagros. Pero primeramente está la necesidad de saber qué es un milagro, ¿verdad? ¿Qué es un milagro? Pregúntate ahí donde tú nos estás viendo, ¿qué es un milagro? Bueno, un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en las circunstancias imposibles del hombre. ¿Sí? Es Dios interviniendo, ¿sí?, de forma sobrenatural, donde el hombre dijo, ya no se puede. Eso es un milagro. Muchas personas anhelan un milagro para recuperar su salud física, emocional o mental. ¿Sí? Te lo repito, muchas personas anhelan un milagro para recuperar su salud física, emocional o mental. Otras más necesitan, otras no lo anhelan, otras necesitan un milagro en sus finanzas, en su matrimonio, en la relación con sus hijos o padres, etcétera. Y bueno, déjame decirte que si alguien tiene una imposibilidad, entonces califica para un milagro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tiene necesidad, porque si tiene una imposibilidad, quiere decir que ya no está en sus manos, ya no está en las manos de ningún hombre. Ya lo declaró imposible. Y ahí donde el hombre declara lo imposible, ahí entra la posibilidad de Dios. Amén. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿por qué son importantes los milagros? Sí, tú del otro lado de la transmisión, pregúntate, ¿dónde, por qué son importantes los milagros? Y vamos a ver 5 puntos de por qué son importantes los milagros. Primero, desde Génesis hasta Apocalipsis encontrará un Dios de milagros, ¿sí? De principio a fin de la Biblia encontrarás un Dios de milagros. Claro, empezamos diciendo que Dios creó el cielo y la tierra, y digo, un hombre, no ha habido un hombre que crea,
que, que tenga el poder de crear más cielo o más tierra. Entonces ahí es una imposibilidad para el hombre, pero es una posibilidad de Dios. ¿Sí? Y cuando leemos las escrituras vemos a un Dios de milagros, ¿sí? Donde el hombre no podía liberar a un pueblo completo, pues aparece Dios y libera al pueblo de Israel de manos de los egipcios. Y después, posteriormente, lo vuelve a liberar de Babilonia. Y después, posteriormente, lo vuelve a liberar de Asiria. Y es algo que un hombre no pudo haber hecho, que un hombre no lo pudo hacer. Tuvo que ser Dios. Y digo, leemos libro tras libro de las Sagradas Escrituras y en todos encontramos infinidad de milagros. Y vamos a la vida de Jesús. Desde el nacimiento de Jesús por medio de una virgen hasta su muerte y resurrección, todos son milagros. Todo es un milagro. No podemos hablar de Dios sin hablar de milagros. En todo momento que tú estés hablando de Dios, va a salir un milagro. Y en el punto número 2, el cristianismo sin milagros es otra religión. No se puede practicar cristianismo sin milagros. Si nosotros estamos declarando en nuestro ministerio que nosotros no tenemos, no somos una religión, sino es un estilo de vida el ser cristianos, es caminar como Cristo, es vivir como Cristo, o tratar de vivir como Cristo, seguir sus pasos, no lo podemos hacer si no estamos también caminando detrás de Él, pero caminando también viendo el poder sobrenatural de Dios en nuestro caminar. Porque cuando el cristianismo se practica sin milagros, se convierte en otra religión muerta, ¿sí? Y seamos sinceros, la gente ya está cansada de religiones. La gente quiere ver al Dios vivo y verdadero que hace milagros. En el punto número 3 nos dice, hay cosas que solo ocurren por un milagro. Vamos a la bendita palabra de Dios en Marcos 10:27. Y el evangelista nos dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sí? Y ahí está hablando de algo muy importante que es la salvación. ¿Sí? Imagínense, la salvación es un milagro, es porque solamente por medio de la intervención de Dios es que somos salvos. De otra forma, si Dios no hubiera intervenido a través de su amor al mundo, si no lo hubiera amado tanto y no hubiera dado a su unigénito Hijo para el perdón de nuestros pecados, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Y es gratis, es por gracia, esa salvación. No la merecemos, no hicimos nada, no hicimos ningún acto para merecer esa salvación. Y esa salvación es un milagro. Hoy podemos decir que si cerráramos los ojos, podríamos, al morir, si cerramos los ojos al morir, al abrir los ojos estaríamos en los brazos de Jesús. Y eso es un milagro, eso solamente es por la intervención de Dios. ¿Sí? Y en aquel tiempo estaban hablando de que sería difícil o imposible que un rico entrara al reino de Dios, porque el rico no se quiere desprender de sus riquezas en la tierra y no quiere hacer riquezas en el cielo. Regularmente los ricos se atesoran aquí en la tierra. Mas dice Jesús, mirándolos, para los hombres es imposible, era imposible desprenderse de sus riquezas materiales, pero más para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. A lo mejor un rico no va a alcanzar la salvación, pero tú, desde donde estás, sí lo vas a hacer, y lo vas a hacer gracias a Dios, porque Dios te quiere regalar ese milagro, hoy, mañana y siempre. Cuando la medicina, la ciencia y la tecnología ya no pueden hacer nada más por alguien, el Dios de milagros puede hacerlo todo. ¿Sí? Cuando ya nos vencimos, cuando ya nos cansamos de caminar de hospital en hospital y muchas veces sin algún diagnóstico, muchas veces el enemigo es tan hábil
que no da su nombre, no revela su nombre, y vas de hospital en hospital y te dicen, no, es que no sabemos qué tiene, y en el transcurso de que vas caminando de hospital en hospital, ¿qué crees? Que también tus finanzas se van disminuyendo, ¿sí? En esa imposibilidad tuya y de los médicos, el único que puede traer la sanidad es el Señor nuestro Dios, ¿sí? Entonces hay cosas que solo ocurren por un milagro. Muchas, muchas áreas de la sanidad, muchas situaciones financieras, muchas situaciones familiares. Y vamos a pasar al punto número 4. Dice, los milagros evidencian el poder y amor de Dios. Los milagros son un signo del amor y la compasión de Dios por su pueblo. No hay, no podría existir tal cosa como mostrar el amor de Dios sin mostrar su poder, porque el amor de Dios es su poder, ¿sí? No podemos decir que en una iglesia se transmite el amor de Dios si no ocurren milagros, porque el amor de Dios es precisamente los milagros. Te repito otra vez Juan 3:16, ¿sí? Por, por amor, Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo unigénito. Ese es un milagro, ¿sí? El amor es el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Porque ¿quién en la tierra da a un hijo natural para la salvación de otras personas? Nadie lo va a hacer. Dios más sin embargo sí lo hizo. Punto número 5 nos dice, los milagros son la prueba de que Jesús resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Los milagros hechos en el nombre de Jesús son evidencias sobrenaturales de su resurrección. Son la prueba de que Él existe en el ahora, ¿sí? Es la prueba de que Dios está vivo, de que Jesús está vivo, Jesús está todavía siendo el camino hacia el Padre, siendo Él la entrada para el reino de Dios. Todo lo que pedimos en el nombre de Jesús nos será dado, así como lo dijo Él cuando estuvo caminando entre sus discípulos. Así hoy tenemos la certeza de que Él resucitó, de que Él se fue vivo a la presencia del Padre, de que Él está con Él sentado a la derecha, ¿sí? Y de que lo que le pidamos, Dios es fiel y es grande su amor y nos va a traer la manifestación de su poder. Ahora vamos a preguntarnos, tú y yo, vamos a preguntarnos, ¿quién puede hacer milagros? Y vamos a ir a la bendita palabra de Dios en Hechos 19:11. Nos dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿sí? Y entonces debemos de entender que un milagro es Dios y el hombre trabajando juntos. Dios hace el milagro usando las manos de un hombre o una mujer. Si usted cree en Jesús, califica para ser hacedor de milagros porque tiene el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús, ¿sí? Es el hombre permitiendo que Dios, sí, permitiendo, porque debe uno ceder su voluntad a Dios, debe permitir que Dios obre en nuestras vidas para que Dios pueda mostrar la manifestación de su poder a través de un milagro, a través de una maravilla, a través de algo que un hombre no va a poder ni entender. Un hombre que no cree en Cristo Jesús no va a entender, no se va a preguntar cómo le hizo, de dónde salió, cómo puede ser posible. Eso no es posible, no es posible que pueda ser. Así es Dios. Entonces, ¿cómo nos apropiamos de los milagros? Vamos a ver 2 puntos de cómo apropiarnos de los milagros, ¿sí? Primer punto, los milagros no ocurren porque sí, ¿sí? Y vemos a la bendita palabra de Dios en Juan 9:7 nos dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó
y regresó viendo. ¿Sí? Entonces en aquellos tiempos, al, al ciego, Dios, Dios ¿cómo se llama? Traía el Espíritu, porque cuando es bautizado por Juan, desciende el Espíritu Santo, y, y Dios lo presenta a él como su hijo, ¿no? Y él, Jesús nos da una muestra de relación con su Padre, una muestra de comunión que nosotros debemos de tener, un tiempo de oración en el que él cada que podía se desprendía del grupo que formaban sus discípulos y se iba él a hablar con el Padre. ¿Sí? Mantenía esa relación. Y si él hubiese querido, Dios, con solo decretar la sanidad, Dios le hubiera dado la sanidad al ciego. Pero es necesario que el ciego haga una acción de fe, ¿sí? Un paso de fe, tiene que dar un paso de fe. La persona que está trabajando el milagro, la persona que quiere el milagro, la persona que necesita el milagro. ¿Sí? Y le dice él, ¿qué se llama? Ve, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El Siloé no tenía fama de ser aguas medicinales, ¿sí? Era para alguien que no cree en Dios, para alguien que no cree en Jesús, es un absurdo que tenga que ir a lavarse, ¿sí? Mas sin embargo el ciego cree en Jesús, cree en Dios y da ese paso de fe y va y se lava en el Siloé que no tenía nada que ver con su sanidad. Y, y fue entonces y se lavó y regresó viendo, ¿sí? Jesús siempre le pedía a la gente que hiciera algo para que ellos pudieran recibir su milagro, ¿sí? Obedeciendo y haciendo ese acto de fe, recibieron lo que anhelaban. Y hoy debemos de estar conscientes que lo mismo sucede en este tiempo. Dios está listo para hacer milagros, pero primero debemos de creer y trabajar el milagro. De nada sirve, hermano, que tú que tienes la necesidad de que Dios obre en tu vida, de que Dios te muestre su poder sobrenatural en esa montaña que tienes. De nada sirve que vaya una gente preparada, una gente que esté entregada en oración, una gente que tenga una comunión con Dios, una gente que sacrifique su cuerpo en ayuno, que viva en oración, en adoración a Dios, que busque la palabra de Dios, que busque a Dios en todo lugar y en todo momento. De nada sirve que esa persona se haya preparado toda la vida para decretarte la solución de tu problema en el nombre de Cristo Jesús, para decretarte que Dios puede solucionar tu problema en el nombre de Cristo Jesús. Si tú no puedes creer, ahí detienes tú a Dios. Dios todo lo puede, mas sin embargo, Dios no tiene límites, mas sin embargo nosotros lo limitamos. Nosotros le ponemos límites con nuestra falta de fe. Pero vamos al punto número 2. Los milagros ocurren en el presente, no en el futuro. Y veamos Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? El uso horario de la fe es el uso horario de la fe es el ahora. Los milagros, así como la fe, ocurren en el presente, sino en el presente, no en el pasado. La fe necesaria para ver un milagro es la misma que se necesita para verlo ahora y no mañana, ¿sí? Porque en el versículo dice, la fe, ahora bien, la fe es la certeza, no dice la fe será la certeza, no dice la fe fue la certeza. Los milagros no son en el pasado, porque todavía está escrito en la palabra de Dios, en el ahora está en el es. Entonces, de esa forma, la realidad te va a decir que tú estás sintiendo la enfermedad, tienes los dolores,
¿sí? Tienes los síntomas, ¿sí? En el caso de una enfermedad, en el caso de una situación familiar, tú vas a ver que tu realidad es que hay distanciamiento en la familia, hay rechazo, ¿sí? Y cualquiera que sea el área en la que necesites tú un milagro, en la que necesites que Dios obre, ¿sí? Uno debe de creer que a pesar de esos síntomas, a pesar de esas circunstancias, ya Dios ya te dio la sanidad, ya Dios ya trajo la reconciliación en la familia, ya Dios trajo tu libertad, ¿sí? Ya, a pesar de que tú tienes todos los síntomas, tu fe debe estar en el que ya está la solución, que ya está obrando Dios en esa área y ya nada más esperas que te decrete la voz del hombre de Dios, la voz del hombre que tiene la comunión de Dios, que decrete que en el nombre de Cristo Jesús tú eres libre, que en el nombre de Cristo Jesús tú eres sano, que en el nombre de Cristo Jesús tú eres próspero. Amén. Bueno, vamos al siguiente subtema, que es ¿cómo podemos recibir un milagro? ¿Sí? Muchas veces nos preguntamos cuando no estábamos en Cristo Jesús, hoy lo sabemos, pero muchas veces nos preguntamos ¿cómo podemos recibir un milagro? Y hay 3 puntos. El primer punto es, los milagros se reciben por fe. Recibir significa tomar. Tiene que tomarlo. Crea, crea por ello ahora y tómelo por la fuerza, ¿sí? Por la fuerza espiritual. Recordemos que el reino de Dios sufre violencia, ¿sí? Y lo arrebatan los violentos, ¿sí? Entonces, si tienes un problema, ora ahí en tu lugar secreto, órale al Padre y, y tú en lo espiritual, tráete la solución a tu problema. Derriba, derriba tu montaña en el espíritu. Y lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Segundo punto de cómo podemos recibir un milagro. Requieren una respuesta inmediata. Se requiere una acción física correspondiente en la fe para ver el milagro. Después de haber orado, ahora haga lo que antes no podía hacer. Recuerdo ahorita el pasaje donde Pablo va caminando y hay un cojo en la puerta del templo, en la puerta que le llamaban la Hermosa. Y el cojo pedía limosna, vivía de la limosna en aquellos tiempos. Y le dice, a los apóstoles, les pide la ayuda. Y ellos dicen, se acerca a Pedro y le dice, pues no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenía Pedro en ese tiempo? Tenía el Espíritu Santo de Dios. Jesús le había dado, los había ministrado con el Espíritu Santo de Dios. Y les había decretado que lo que habían visto que había hecho Jesús, ellos lo iban a hacer y mayores cosas aún. Entonces, dice, lo que tengo te lo doy. Era la manifestación del poder sobrenatural de Dios, ¿sí? Le da, le da el milagro y le da la acción que tiene que hacer él. Le dice, levántate, ¿sí? Da un, da un paso de fe. ¿Se imaginan para una persona que nació coja, que nunca en su vida se había parado, que nunca en su vida se había caminado y y que le digan, camina? ¿Sí? Si a usted le dijeran, canta debajo del agua, ¿qué va a decir usted? Nunca lo he hecho, ¿sí? Posiblemente no lo haría. Mas, sin embargo, el cojo, en un acto de fe, creyendo en Dios, creyendo en el nombre de Jesús, hace la acción y se levanta, ¿sí? No dude usted en desechar su enfermedad, en entregar su enfermedad, entregársela a Dios, en entregarla a su familia. No sé qué área tengas tú con problemas, con situaciones. No sé yo en qué área
necesites tú un milagro, en cuál área tú necesites la intervención de Dios. Lo que sí sé es que Dios ya quiere intervenir en esa área, ¿sí? Dios ya quiere solucionar esa situación. Dios ya quiere sanar esa, esa área, esa enfermedad, esa parte de tu cuerpo. Dios ya quiere quitar esos dolores. Además, quiere que tú le creas que ya lo puede hacer Él. Vamos al punto número 3 de cómo podemos recibir un milagro. Los milagros deben de ser trabajados. Dice 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. ¿Sí? Debemos de trabajar los, los milagros. ¿Sí? Si no pasa nada después de orar la primera vez, continúe orando 3 o 4 veces más. No se rinda, trabaje su milagro. Trabaja tu milagro, no te rindas, persiste, persiste. Ora una, otra y otra vez. No permitas que en ningún momento el enemigo te engañe, ¿sí? Te diga que no, que ya no se puede, que tu realidad es que siempre vas a estar así en esa situación, porque tu milagro, yo te lo aseguro, yo te lo aseguro en el nombre de Cristo Jesús, que tu milagro ya lo tiene listo nuestro Padre Celestial ahí en los cielos. Y cuando entres en oración con nuestro Padre Celestial, cuando entres en el Espíritu, yo sé que tú vas a ver ahí tu milagro. ¿Sí? Bueno, Xama, en el nombre de Cristo Jesús, hoy concluimos esta lección y me gustaría que cerraras tus ojos en donde estás y, y que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido perdón por mi falta de fe. Te pido perdón por creer que mi realidad, ¿sí?, que mi situación en la que estoy, que mis problemas son parte de mi vida, ¿sí?, que son parte de mi propósito, que son parte de mí, ¿sí? Pero hoy sé que tú tienes un propósito para mí y que Cristo Jesús en la cruz hizo el intercambio divino para que toda maldición, para que toda enfermedad, para que todo dolor, para que toda pobreza quede fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y para que en el nombre de Cristo Jesús venga a mi vida toda bendición, venga toda sanidad y yo pueda ser libre, que yo deba ser libre de toda cadena, de toda atadura que el enemigo ha puesto en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén.